Muy buenos días, tengan todos ustedes, ciudadanos de todo el Perú. Le damos la más cordial bienvenida un día más a estas conferencias virtuales organizadas por la Oficina de Participación Ciudadana a cargo del programa Parlamento Universitario. El día de hoy vamos a seguir con el mismo mecanismo que hemos estado siguiendo anteriormente. Como les decía, el día de hoy vamos a abordar el tema. La conferencia se tratará sobre los procedimientos parlamentarios. Permítanme presentarles al expositor el día de hoy, el licenciado Ricardo Quirós Retuerto, que tiene estudios en Educación y Derecho y Ciencias Políticas, cuenta con maestría en Investigación y Docencia Universitaria, también diplomados en Gobernabilidad y Gestión Parlamentaria, diplomado en Gestión Pública y Formulación de Proyectos en Seguridad y Defensa Nacional, diplomado en Procedimientos Parlamentarios, en Modernización, Gestión Administrativa Pública y en Gestión Parlamentaria. También ha sido jefe del área de Participación, Atención y Educación Ciudadana y ha sido responsable del Programa Nacional Módulo Perú. Actualmente se viene desempeñando como especialista parlamentario en la Oficina de Participación Ciudadana. Le damos entonces la más cordial bienvenida al licenciado Ricardo Quirós Retuerto. Bienvenido, licenciado. Adelante. Muy buenos días, estimados ciudadanos. Eh, bueno, el día de hoy continuamos con estas conferencias institucionales promovidas por la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. En realidad, el día de hoy está programado el licenciado Boris Mauricio, quien está atendiendo esta mañana otro evento, otra conferencia, y es por ello que estoy esta mañana con ustedes y para mí es todo un honor compartir el día de hoy un tema muy importante como son los procedimientos parlamentarios. Esta mañana vamos a conocer de una manera clara y sencilla, ¿no?, los mecanismos y los instrumentos que se van a utilizar para que el Parlamento pueda cumplir con sus funciones establecidas en la Constitución Política y el Reglamento del Congreso. Recordemos que el Reglamento del Congreso es una norma que tiene rango de ley orgánica. El Congreso es una institución política, eso tenemos que tenerlo claro. Es una institución política de carácter representativo. Se constituye de una u otra manera en el reflejo de la sociedad representada, donde se expresa la pluralidad, ¿no?, de todo el país, la diversidad política, social, cultural y económica de todo el país. De una u otra manera, todos los sectores de la sociedad están representados en el Congreso. Por ejemplo, para las próximas elecciones ya tenemos 24 partidos políticos con intenciones de tomar el poder y convertirse en nuestros representantes. Ellos se presentan con sus respectivos candidatos presidenciales y, por supuesto, sus listas congresales. Cada partido político, esto tengamos presente, que cada partido político tiene su propia ideología. Cada uno cuenta con una peculiar visión, ¿no?, de país. Llegan con algunas propuestas para alcanzar o promover el bienestar general a su manera, a lo que ellos consideran que es la correcta. Y generalmente podemos apreciar, ¿no?, que en la mayoría de veces son políticas, formas de pensar totalmente opuestas y están de una u otra manera permanentemente enfrentados unos a otros. El día de hoy vamos a tratar de explicar, comprender esto, ¿no?, y de esta manera reflexionar sobre el quehacer parlamentario. Esto nos va a permitir a todos nosotros, ¿no?, fortalecer nuestras capacidades como ciudadanos para poder valorar, para poder comprender los aspectos técnicos del funcionamiento de la institución parlamentaria, con los diversos procedimientos y prácticas parlamentarias con las que se desarrolla, en concordancia, como hemos dicho, con la Constitución Política y el Reglamento del Congreso. Esto
lo que están ustedes llevando en este ciclo de conferencias, de conocer el Congreso, su organización, sus funciones. Hemos tenido la clase anterior una exposición muy interesante sobre la Constitución Política del Perú, y hoy estamos viendo los procedimientos parlamentarios, ¿no? Esto de una u otra manera, ¿no? Permite fortalecer nuestra capacidad como ciudadanos, para de esa manera ser ciudadanos críticos, ciudadanos objetivos, ciudadanos informados. Por intermedio de los procedimientos parlamentarios, el Congreso de la República va a realizar o cristalizar, podemos llamarle, ¿no?, las funciones encomendadas al Parlamento en nuestro sistema político, de acuerdo a la Constitución. Primero veamos las reglas y principios para la toma de decisiones. Ha habido momentos en que a veces los medios de comunicación nos ponen titulares que el Congreso parece un circo. Nos dicen que tratan de vender la idea de que el Congreso es todo un caos, un desorden, ¿no? Donde no hay, probablemente no hay respeto los unos a los otros, lo cual no es así. En el Congreso todo está establecido dentro del reglamento del Congreso. Y si bien es cierto que las personas que nos representan, pues no son dioses, sabios, magos, adivinos, o velo todo. Son ciudadanos igual que todos nosotros. Recordemos que todos tenemos el derecho de elegir y ser elegidos. Ustedes, cualquiera de ustedes, hoy que se están preparando, podría llegar a ser congresista de la República. Entonces, en el Congreso todo está normado, todo está establecido, todo tiene un procedimiento. Y para esto hay reglas y principios para la toma de decisiones. Esto es importante. Hay reglas claramente establecidas. En primer lugar, las reglas de debate, que están establecidas en el reglamento del Congreso, y como recordemos, pues, que el Consejo Directivo se encarga, por ejemplo, de establecer la agenda, de fijar el tiempo de debates, de organizar el rol de oradores. Eso es en primer lugar, las reglas de debate. En segundo lugar, tenemos que el principio para la toma de decisiones en el Congreso es en base al voto bajo el principio de mayoría o el principio de unanimidad. Es decir, puede haber diálogo, puede haber debates, ¿no? De repente podría darse algún caso de repente de intolerancia de algún parlamentario que probablemente, no sé, por su educación, su formación, su carácter, su temperamento, o porque tuvo lamentablemente una mala mañana, tiene una actitud irrespetuosa. Pero es un hecho aislado. Pero finalmente, acabado todo eso, acabado el debate, se toman decisiones. Y esto es a través del voto bajo estos principios. Y luego tenemos en cuanto a los sistemas de votación que se dan en el Congreso. Estos se dan según la forma como se realicen. Normalmente tenemos el sistema ordinario, ¿no?, que es a través del tablero electrónico, como lo estamos viendo acá arriba, ¿no? El tablero electrónico es donde los congresistas acceden a este tablero electrónico, cuando es el pleno presencial, a través de la huella, la impresión digital, ¿no? Acceden tienen acceso para poder tomar una decisión a su sistema de votación, donde pueden expresar, ¿no?, a favor, ¿no?, en contra o abstención. Rojo, amarillo o verde. Ese es el sistema ordinario. Luego tenemos el sistema nominal. Cuando no se puede utilizar en este caso el sistema ordinario, el sistema tradicional, que es el tablero electrónico, ¿no?, se utiliza el sistema nominal. Esto es cuando se llama de manera nominal a cada congresista por su nombre y apellido, y el congresista deberá expresar a viva voz el sentido de su voto sobre lo que se está poniendo a debate. Esto es lo que se está haciendo en este momento
de nueva forma de convivencia social por el tema de esta pandemia, donde se están haciendo la mayoría de sesiones con un porcentaje de parlamentarios que acuden de manera presencial, pero la gran mayoría está en sus respectivas regiones, ¿no? O domicilios, están trabajando en las sesiones del Parlamento y están participando en los debates y luego en la toma de decisiones a través de la votación nominal. También tenemos casos donde se da a mano alzada, votaciones a mano alzada cuando no se trata de aprobar leyes o resoluciones legislativas, por ejemplo, para tomar un acuerdo pues, sobre aprobación del acta, por ejemplo. Quienes estén a favor, levanten la mano, pues levantan la mano y visualizando sencillamente por mayoría se aprueba el acta, ¿no? Esto es a mano alzada. También se dan el caso de votaciones, ¿no? A través del sistema de cédulas. Y en este caso, pues estas votaciones son secretas, donde se llama de manera nominal a cada congresista, se le entrega una cédula para que pueda expresar ahí el voto y luego se deposita en un ánfora. Este tipo de votaciones por cédula, que son secretas, se dan casi de manera exclusiva, por ejemplo, para la elección de la mesa directiva, ¿no? Del Congreso. Y luego tenemos, pues, en el caso de todo este tipo de votaciones, según se conozca o no el sentido de su voto, son públicas o secretas, ¿no? Bien, en cuanto al tipo de sesiones, tenemos secciones electorales, ¿no? Cuando es para la elección de la mesa directiva, sesiones del pleno de instalación, cuando se instala un nuevo congreso o cuando se inicia la legislatura, ¿no? Tenemos sesiones de instalación. Las sesiones ordinarias son cuando se van a aprobar, ¿no? O tomar conocimiento de las solicitudes, oficios, de las mociones de orden del día, ¿no? Y se va a ver la agenda para poder aprobar las leyes, ¿no? Que han sido puestas a consideración. Y luego también tenemos sesiones solemnes. Por ejemplo, son una sesión solemne cuando se rinde homenaje o condecoraciones a determinadas autoridades, cuando tenemos visitas especiales, y también una sesión muy importante que tenemos es cuando juramenta el presidente ante el Congreso. Lo hemos visto hace poco, ¿no? Una sesión solemne, muy formal, donde el presidente, en este caso, el presidente de la República encargado, ¿no? Asume la presidencia de la República y toda una ceremonia solemne donde él va a prestar el juramento de ley ante el Congreso. Muy bien. Ahora, algo muy importante. ¿Cuáles son las reglas para el cómputo del quórum? Donde de ahí también se van a tomar decisiones, se va a tomar en cuenta para decisiones muy importantes que lo vamos a ver más adelante. El número legal de congresistas, de acuerdo a la Constitución, es 130. El número hábil de congresistas tenemos el número legal 130, pero imaginemos que hay 10 congresistas que están enfermos, con solicitudes de descanso médico. Nos quedan 120. Entonces, el número hábil de congresistas, los que están hábiles para participar, ¿no? Hacer el ejercicio de sus funciones con voz y voto, son 120. Eso es el número hábil. Luego tenemos el quórum para la realización de las sesiones en el Pleno. Para esto se toma en cuenta la mitad más 1 del número hábil de congresistas. Si tenemos 120 congresistas hábiles, como hemos puesto en el ejemplo, tendríamos que para iniciar una sesión del Pleno se requiere la presencia de 61 congresistas. Y en cuanto al quórum para las sesiones de la comisión permanente y las comisiones ordinarias, se toma en cuenta la mitad más 1 del número hábil de sus miembros. Imaginemos que son 20 congresistas en una comisión. El quórum sería 11 congresistas. Si son 12 congresistas en una comisión, el quórum para que se pueda iniciar una sesión serían 100. Recordemos que el Congreso de la República es el órgano representativo de la nación, encargado de realizar las funciones legislativas, de control político. Asimismo, cumple algunas funciones especiales, ¿no? Que están establecidas en la Constitución.
El Parlamento, nuestro Congreso, es un lugar por excelencia donde la diversidad de opiniones y corrientes, ¿no?, ideológicas están expresadas. Y la finalidad central del Parlamento, ¿no?, es la discusión y la deliberación por nuestros representantes sobre las cuestiones puestas a su consideración, puestas en su conocimiento. Entonces, el Parlamento es un órgano deliberante, por excelencia, donde de una u otra manera se afirma algo muy importante, como es la tolerancia política, porque se debe aceptar, nos guste o no, las decisiones que las mayorías deciden a través del voto. Esto es importante, ¿no? La tolerancia. Todo esto, como hemos mencionado, de acuerdo a las reglas de debate, a los procedimientos establecidos, ¿no?, es como se desenvuelve el Parlamento. Pero estamos hablando mucho de procedimiento. ¿Y qué entendemos por un procedimiento? Hablemos que un procedimiento son el conjunto de actos sucesivos con una secuencia temporal y realizados en órganos institucionales de acuerdo a las normas preestablecidas o prácticas habituales orientados al cumplimiento de una función u objetivo. Por ejemplo, un procedimiento para poder, en este momento, a ver, un procedimiento para poder renovar nuestro DNI. Lo primero es que tenemos que pagar al Banco de la Nación. El segundo procedimiento es que tenemos que registrarnos en la página web para sacar nuestra cita. Y el tercer procedimiento es que vamos a ir, ¿no?, de acuerdo a la programación de nuestra cita, vamos a acudir para que se nos expida el DNI respectivo. Es un procedimiento de manera muy simple. Un procedimiento es lo que llamamos protocolo ahorita, ¿no? Un protocolo que tenemos de repente en casa. Este procedimiento, por ejemplo, es que, bueno, si salimos a la calle, pues tenemos que utilizar todos los implementos de bioseguridad, ¿no? Y cuando retornamos a la casa, por ejemplo, tenemos que tomar algunas medidas, por ejemplo, retirarnos la ropa con la que hemos estado en la calle, guardarlos en una bolsita para su posterior lavado, tenemos que desinfectarnos las manos y los calzados, y luego probablemente tengamos que ir a la ducha. Ya tenemos establecido de una u otra manera, a través de esta práctica habitual, un procedimiento, por ejemplo, entre lo que viene ocurriendo. Y viene a ser lo mismo, pero ¿qué son los procedimientos parlamentarios? Pues acá estamos ya hablando de algo ya más establecido, ¿no? De acuerdo al artículo 64 del reglamento del Congreso, nos dice que los procedimientos parlamentarios son el conjunto de actos sucesivos e integrados que se realizan para promover el debate y los acuerdos del Congreso, destinados a producir leyes y resoluciones legislativas, actos de control político y designaciones y nombramientos. Entonces, eso es el procedimiento parlamentario de acuerdo a lo establecido en el reglamento del Congreso. Repito, son el conjunto de actos sucesivos e integrados que se realizan para promover el debate y los acuerdos del Congreso, destinados a producir leyes y resoluciones legislativas, actos de control político, las designaciones y los nombramientos. Todos estos procedimientos se deben dar dentro del marco de la Constitución y del reglamento. Y asimismo también hay procedimientos especiales, ¿no?, para las ratificaciones, sanciones políticas y otro tipo de decisiones que deba tomar el Congreso. En cuanto a los tipos de procedimiento, entonces recordemos ya que las funciones del Congreso, en primer lugar tenemos la función inherente del Congreso, que es la función representativa, y recordemos lo que hablamos en la exposición anterior, donde hablamos que las funciones del Congreso son, en primer lugar, es representarnos. Luego teníamos una función legislativa. Luego teníamos una función de control político y fiscalización, y asimismo algunas funciones especiales. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos para que se cumplan estas funciones?
que tiene establecido el Parlamento. Son el procedimiento legislativo, procedimientos de control político y procedimientos especiales. Vamos a ver, de acuerdo al reglamento del Congreso, cada uno de ellos. Les voy a leer textualmente lo que dice el reglamento del Congreso. Nos dice, el procedimiento legislativo comprende el debate y la aprobación de leyes ordinarias, leyes orgánicas, leyes autoritativas para ejercer la legislación delegada, leyes presupuestales y financieras, leyes de demarcación territorial, leyes de reforma de la Constitución política, del reglamento del Congreso y de resoluciones legislativas. El procedimiento de control político comprende lo siguiente: la investidura del Consejo de Ministros, la interpelación a los ministros, la invitación a los ministros para que informen, las preguntas a los ministros, las solicitudes de información a los ministros y a la administración en general, la censura, la extensión de confianza a los ministros, la investigación sobre cualquier asunto de interés público, la dación de cuentas y el antejuicio político. Y en cuanto a los procedimientos especiales que comprenden la designación del Contralor, la elección del Defensor del Pueblo, de los miembros del Tribunal Constitucional y 3 de los miembros del Banco Central de Reserva. Entonces, eso es lo que está establecido en el reglamento, ¿no? Definiéndonos, ¿no?, qué son los procedimientos. Muy bien, entonces, repetimos, habíamos dicho que los tipos de procedimientos son el procedimiento legislativo, los procedimientos de control político y los procedimientos especiales. Ahora bien, ¿cuáles son los instrumentos que se utilizan en el procedimiento parlamentario? Tenemos, en primer lugar, las proposiciones parlamentarias. Estas proposiciones parlamentarias son las iniciativas legislativas, ¿no?, las proposiciones de ley o resolución legislativa, las mociones de orden del día y los pedidos de información. Asimismo, los dictámenes y los informes. ¿Qué son las proposiciones de ley? ¿No? ¿Qué es una iniciativa de ley? Son los instrumentos mediante los cuales se ejerce el derecho de iniciativa legislativa, a fin de promover el procedimiento legislativo, con la finalidad de alcanzar la aprobación de una ley o resolución legislativa por el Congreso, que va a beneficiar, ¿no?, a la población. ¿Quiénes tienen derecho de iniciativa legislativa? De acuerdo al artículo 107 de la Constitución Política del Perú, pese a que en el artículo 90 nos dice que el poder legislativo reside en el Congreso, es decir, el Congreso tiene el poder de decidir qué es ley y qué no es ley en el Perú. Pero sin embargo vemos entonces que también el artículo 107 le ha dado esta facultad, ¿no?, a diversas instituciones y órganos, como son los 3 poderes del Estado, es decir, pueden presentar proyectos de ley. Los 3 poderes del Estado. Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y en este caso hay competencias que son de exclusividad del presidente de la República, como son, por ejemplo, el tema de los proyectos de ley, ¿no?, referidos a materia presupuestal y económica, es decir, los proyectos que van a generar gasto al Estado, son de exclusiva competencia del presidente de la República. Y vamos a ver también más adelante los proyectos, por ejemplo, de legislación delegada, para que el Congreso le otorgue facultades al Ejecutivo para que pueda dar leyes, ¿no?, a través de decretos legislativos, de manera directa, sin pasar por el Congreso. Bien, el otro poder entonces sería el poder legislativo, que puede presentar leyes sobre cualquier materia, excepto de las materias que son de exclusiva competencia del presidente de la República. Asimismo, el congresista no puede presentar los proyectos de ley, esto ha sido ya hace muchos años modificado en el reglamento del Congreso, para que el congresista no presente un proyecto de ley de manera individual, sino lo hace a través de su grupo parlamentario, a través de su bancada.
Para que presente un proyecto de ley un congresista tiene esta restricción. No lo puede hacer de manera individual, sino requiere del respaldo de 5 congresistas, incluyendo la de su directivo portavoz. Luego tenemos el otro poder, que sería el poder judicial. Pero el poder judicial solo puede presentar proyectos de ley de las materias que son de su competencia. Es decir, no podría presentar proyectos de ley de otra materia, que no son de su exclusiva competencia. Un ejemplo, no podría presentar pues un proyecto de ley referido a un tema de seguridad ciudadana, a un tema de educación o de trabajo. No. Luego tenemos que también tienen esa facultad los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las instituciones públicas autónomas, los colegios profesionales, también tienen el derecho de iniciativa legislativa, es decir, de proponer leyes ante el Congreso. Pero ellos solo pueden presentar proyectos de ley de las materias también que son de su exclusiva competencia. No podrían presentar, por ejemplo, proyectos de ley que referido al tema a leyes generales, por ejemplo, ¿no? O leyes nacionales. Y tenemos también que nosotros, los ciudadanos, está consagrado en la Constitución, en nuestro artículo 31, y asimismo en la ley 26.300 de los derechos de participación ciudadana, donde también los ciudadanos tenemos el derecho de iniciativa legislativa. Y al igual que todos los gobiernos regionales, locales, instituciones públicas autónomas que hemos mencionado, no podríamos presentar proyectos de ley que son de competencia exclusiva del presidente de la República. No podríamos presentar proyectos de ley que generen gasto al Estado, porque recordemos que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, los congresistas, al igual que todos nosotros, ¿no? Y además los ciudadanos también podríamos presentar proyectos de ley de reforma constitucional. Y para esto también hay todo un procedimiento donde está establecido que para que un ciudadano pueda presentar un proyecto de ley se requiere que pueda acompañar de las firmas del 0.3% de las firmas de firmas del padrón electoral. Entonces estamos hablando aproximadamente de tal vez 80.000 firmas, ¿no? Que deben acompañar a nuestra propuesta de ley. Bien, tenemos que, a ver, en el caso habíamos dicho del Ejecutivo, y vemos ahí todo un procedimiento donde nos dice, ¿no? Que los requisitos son estos. Para que pueda presentar el presidente de la República un proyecto de ley, dice que deben estar refrendados por el presidente del Consejo de Ministros y en forma opcional por el ministro o los ministros de las carteras relacionadas en forma directa con la materia cuya regulación se propone. Entonces, importante, se requiere tanto la firma del presidente como la firma del presidente del Consejo de Ministros. Para el procedimiento preferente que le concede el artículo 105 de la Constitución, debe ir acompañados con la solicitud de trámite urgente, cuando quiere presentar un proyecto de ley con carácter urgente, ¿no? En cuanto a los congresistas de la República, habíamos dicho que requieren ser presentadas a través de su grupo parlamentario y el respaldo, la firma, ¿no? Del directivo portavoz, de la mayoría de sus miembros. Luego tenemos en el caso del ciudadano, habíamos mencionado que deben ir acompañadas de la firma del 0.3% de las firmas de la población electoral y una resolución expedida por la OMPE donde se esté dando cuenta que ha cumplido con el requisito de haber presentado el 0.3% de firmas válidas. Y habíamos mencionado las instituciones públicas autónomas, el Poder Judicial, los colegios profesionales, los gobiernos regionales y locales que solo pueden versar sobre los asuntos de su exclusiva competencia, debiendo precisarse la concordancia con la competencia, ¿no?, que se atribuyen en el documento de remisión. Ahora bien, habíamos dicho otro instrumento son las mociones de orden del día. Son propuestas mediante los cuales los congresistas ejercen su derecho a pedir al Congreso que adopte acuerdos sobre los asuntos importantes para los intereses del país y las relaciones con el gobierno. Proceden en los siguientes casos.
Por ejemplo, cuando un congresista ha tomado conocimiento de una denuncia, un hecho público, mediante una moción de orden del día, presentada ante el Congreso, ante el Pleno, podría solicitar la conformación de una comisión de investigación, ¿no? Si un congresista, un grupo parlamentario, desea invitar a un ministro o al presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, para que se presenten a informar sobre determinado hecho de importancia nacional, lo tienen que hacer a través de una moción de orden del día. Asimismo, los pedidos de censura o negación de confianza del Consejo de Ministros o a los ministros en forma individual se presentan también a través de una moción de orden del día. Luego tenemos que los pedidos de censura o de censura o proposición de confianza o dar la confianza a los miembros de la mesa directiva también a través de esta moción. Los pedidos para el que el Pleno se pronuncie sobre algún asunto de interés nacional también. Y asimismo, cuando se propone, ¿no?, la vacancia presidencial, la vacancia de la presidencia de la República, por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, también se presenta a través de una moción de orden del día. Este es un instrumento que hemos visto que en los últimos años ha sido bastante utilizado, ¿no? Vemos ahí un cuadro donde vamos a entender un poquito el tema de, por ejemplo, habíamos dicho, la conformación de comisiones investigadoras. Se requiere el voto aprobatorio del 35% de los miembros del Congreso. Es decir, se necesita el respaldo de 46 congresistas, ¿no? Esto es solamente para 46 congresistas, en primer lugar, para que sea admitida nuestra moción, ¿no?, donde estamos solicitando la conformación de una comisión investigadora. Luego, para su aprobación, también se requiere, luego del debate que tendrá que darse a cabo en el Congreso, se requiere el voto aprobatorio del 35% de los miembros del Congreso, es decir, 46 congresistas. En el caso de la interpelación, ¿no?, para interpelar a un ministro, se hace a través de como recordemos, se hace a través de una moción de orden del día, acompañándolo en la solicitud un pliego interpelatorio. Y para que este sea aprobado, se requiere el respaldo de 1/3 de los congresistas hábiles. 1/3 de los congresistas hábiles. Imaginemos, son 90 congresistas hábiles, se requiere el respaldo de 30 congresistas, ¿no?, para ser aprobada la interpelación. En cuanto a la invitación, vemos en el tema de la interpelación algo también que quería precisarles. Los requisitos de admisibilidad se cumplen con el número de firmas requeridas. Es decir, para que sea admitida esta moción donde se pretende interpelar a un ministro, se requiere el 15% del número legal de congresistas. El 15% del número legal de congresistas. Estamos hablando de 20 firmas para que sea admitido a debate, y luego habíamos dicho que para su aprobación se requiere 1/3 de los congresistas hábiles. En cuanto a la invitación a los ministros a informar, y vamos a hacer la precisión, la interpelación es cuando se conmina al ministro o al presidente del Consejo de Ministros para que se presente de manera obligatoria al Congreso a responder un pliego interpelatorio. Y la invitación, bueno, es una invitación cordial que requiere el voto favorable de la mayoría de congresistas hábiles. Es decir, se invita al congresista para que pueda informar sobre cualquier tema de asunto nacional, y para su aprobación sencillamente se requiere mayoría simple. Mayoría simple vendría a ser la mitad más uno del quórum, ¿no? En cuanto a la censura de ministros, es decir, de repente el ministro se presentó a la interpelación, sus respuestas no fueron satisfactorias, o también fue invitado cordialmente al Congreso, pero sus respuestas no son satisfactorias. Los congresistas consideran que pues en sus respuestas
hay indicios de ineficiencia, tal vez corrupción, ¿no? O responsabilidad política, entonces podrían presentar una moción de censura. Y para que sea aprobada esta moción de censura, ¿no? Se somete al debate y luego a votación. Y para su aprobación se requiere el voto de la mitad más uno del número legal de congresistas. O sea, para que un ministro, el presidente del Consejo de Ministros o un ministro de manera individual sea censurado, se requiere en este caso 66 votos. Ahora, en cuanto a los requisitos, para que esta censura sea admitida, o sea, para preparar la censura, para que la moción donde queremos que el ministro sea censurado porque sus respuestas no han sido satisfactorias, para su admisión se requiere no menos del 25% del número legal de congresistas. Estamos hablando de 33 firmas para que sea admitido. Y hemos dicho que para ser aprobado la censura se requiere la mitad más uno del número legal de congresistas. Estamos hablando de 66 votos. Y luego tenemos, pues, en el caso de presentarse una censura contra la mesa directiva del Parlamento, se requiere el voto favorable de la mayoría de los congresistas hábiles, ¿no? La mitad más uno del quórum, podríamos decir, ¿no? Y se aprueba con mayoría simple, igual, ¿no? En cuanto a la vacancia presidencial, para su presentación, ¿no? La moción de vacancia, se requiere, para que sea admitida, ¿no? Se requiere el voto de por lo menos el 40% de los congresistas hábiles. Repito, para que sea admitida la moción de vacancia, se requiere el voto de por lo menos el 40% de los congresistas hábiles. Y luego habrá los debates y finalmente, para que sea aprobada la vacancia presidencial, recordemos que se requiere una votación calificada, que significa una votación no menor a los 2/3 del número legal de congresistas. Estamos hablando de 87 congresistas. Y para su presentación se requiere que esté firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas. O sea, para su presentación, 26 firmas. Para su admisión, el 40% de los congresistas hábiles. Y para su aprobación, los 2/3 del número legal de congresistas. Ahora pasamos a lo que son los pedidos de información. Los pedidos de información son los documentos mediante los cuales los congresistas ejercen ese derecho, ¿no?, de solicitar información que consideren necesaria a los ministros o a cualquier autoridad, a un alcalde, gobernador o alguna institución de la administración pública. Y recordemos esto, que esta atribución no lo autoriza a solicitar información sobre procesos judiciales en trámite. No le autoriza a solicitar información sobre procesos judiciales en trámite. Les comento que llegan infinidad de pedidos de los ciudadanos, infinidad, creo que es lo que más llega, de los ciudadanos exigiendo la intervención del parlamentario porque considera, pues, que el juez es un corrupto, que el juez está favoreciendo a la otra parte, que el juez no está obrando de acuerdo a ley. El congresista no puede participar, no podría solicitarle información y menos mandarle un documento combinándolo a algo, porque si comete eso estaría cometiendo un delito, una infracción constitucional por la cual tranquilamente podría ser desaforado del Congreso de la República, podría perder el cargo. Y tenemos entonces que si este pedido de información no es respondido dentro de los 15 días posteriores de haber sido presentada por los responsables de la institución, ¿no?, puede solicitar el congresista al vicepresidente encargado que proceda a la reiteración del pedido. Transcurridos 7 días después de la reiteración, el ministro o el funcionario requerido está obligado a responder personalmente, según corresponda, y lo determine el Consejo Directivo ante el Pleno o ante la comisión ordinaria respectiva, sobre la materia de la cual se ha requerido su información. Luego tenemos los dictámenes.
Aquí también quiero que entendamos esto de los dictámenes porque va a ser muy importante ahorita para comprender todo este procedimiento legislativo. Son los documentos que contienen una exposición documentada, precisa y clara de los estudios que realizan las comisiones sobre las proposiciones de ley y las resoluciones legislativas que son sometidas a su conocimiento. Además, debe incluir las conclusiones y recomendaciones derivadas de dicho estudio. Nos dice que pueden ser en mayoría, en minoría o por unanimidad. Se pueden presentar varios dictámenes en minoría. Es decir, en una comisión, hemos dicho que de una u otra manera en el Congreso está expresada la pluralidad de pensamientos, ideas. Los partidos políticos que han logrado pasar la valla y han logrado tener representación en el Congreso, la cantidad de los congresistas que va a tener cada organización política que supera este porcentaje, ¿no? Para tener representantes en el Congreso, la cantidad lo va a determinar el pueblo a través del voto. Entonces, esa proporcionalidad, ¿no? Se respeta, por ejemplo, en las comisiones y en casi todos los órganos del Parlamento, ¿no? Se respeta. Es decir, cuando se conforma una comisión, de acuerdo a la cantidad de sus integrantes, se divide de manera proporcional, ¿no? La cantidad de miembros de cada organización política. Imaginamos que uno tiene 40, de repente va a tener 4 integrantes en esa comisión. Otro tiene 20, va a tener 2 integrantes. Hay otro que tiene solamente 5 parlamentarios en el Congreso, de repente va a tener 1. Hay otro que tiene 8, también de repente va a tener 1. De tal manera que en su composición de la comisión estén representados todos los grupos parlamentarios. No hay una comisión donde alguna organización política diga que yo no estoy representado, a mí no me han dado un lugar, yo no tengo conocimiento de esa ley. No, todos están representados en las respectivas comisiones. Entonces, es por eso que puede haber de repente un consenso y se aprueba por unanimidad, o de repente una mayoría está de acuerdo en una forma de establecer, ¿no? De presentar esta ley, y hay otros grupos que no están de acuerdo. Entonces ahí es donde surgen los dictámenes en minoría. En cuanto a los informes, ¿no? Son los instrumentos que contienen la exposición detallada del estudio realizado, ¿no? De lo actuado y las conclusiones y recomendaciones de las comisiones de investigación. Es decir, a una comisión de investigación, por ejemplo, se le da un plazo de 30 días o 60 días para que investigue determinada materia. Concluido ese plazo, lo que tiene que hacer es presentar un informe, ¿no? Sobre las recomendaciones y conclusiones que han arribado, ¿no? En cuanto al procedimiento legislativo, ahora vamos a ver qué es la sucesión jurídicamente predeterminada de actos emanados de voluntades diversas orientados a la producción de ley. Estamos hablando ya del procedimiento legislativo. Se ha distinguido dos tipos de procedimientos legislativos, ¿no? De manera tradicional. El procedimiento legislativo común ordinario y los procedimientos legislativos especiales. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento legislativo? Entonces ya estamos viendo de una manera clara que el procedimiento presentado está pasando por diversas etapas, o sea, todo un proceso que se inicia con la iniciativa legislativa, estudio en comisiones, publicación de los dictámenes en el portal, debates en el pleno, aprobación por doble votación y promulgación. En cuanto al, están exceptuados del procedimiento legislativo los proyectos con trámites distintos previstos en el reglamento. Podemos ver aquí en este caso, por ejemplo, las resoluciones de aprobación de tratados, de aprobación del ingreso de tropas extranjeras, de autorización de viajes al exterior del presidente de la República, de la designación, elección y ratificación de funcionarios, la ley del presupuesto general de la República, ¿no? O sea, todos estos tipos de trámites, que en este caso son de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo, ¿no? Reciben un trámite especial, ¿no? Asimismo, también es un procedimiento, se constituye un procedimiento especial cuando, por ejemplo, ingresa un proyecto de ley,
y estamos sabiendo acá que el procedimiento es el siguiente: iniciativa legislativa, estudio en comisiones y publicación de los dictámenes en el portal. Pero puede darse el caso que a ver, imaginemos en un tipo de emergencia nacional, un estado, un tema grave, por ejemplo, de calamidad en el país. Entonces se presenta un proyecto de ley de suma urgencia. A ver, imaginemos, para que en el momento todos los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las instituciones públicas puedan disponer de los recursos necesarios, hasta un 30% de sus recursos, para dar ayuda a la población. Entonces, entra, por ejemplo, este proyecto de ley, entonces lo que va de suma urgencia, entonces la Junta de Portavoces, que también es otro órgano del Congreso, es un órgano que recordemos que la Junta de Portavoces está integrado por los miembros de la mesa directiva y un directivo portavoz de cada grupo parlamentario que representa la totalidad de votos de su bancada. Es decir, el directivo portavoz dentro de la Junta de Portavoces, si tiene que tomar alguna decisión y él representa 40, su voto vale 40. Si otro tiene 30 y tiene que tomar alguna decisión, su voto vale 30. Bueno, entonces ellos, por ejemplo, podrían exonerar de este proceso, exonerar de estudio en comisiones, incluso de publicación de los dictámenes en el portal, y se va de frente al debate en el Pleno. Imaginen, ¿no? O sea, puede exonerar de este procedimiento. Entonces, es un procedimiento especial. Y estas exoneraciones son aprobadas por la mayoría del número legal de sus miembros del Congreso ahí representados. Es decir, por el voto de los directivos portavoces, como le hemos dicho, que cada uno tiene la totalidad de votos de su bancada. Ahora bien, vean este cuadro. Este es de manera más clara donde podemos ver este procedimiento legislativo, este procedimiento para aprobar una ley, ¿no? Es un cuadro donde nos va a permitir de una u otra manera conocer prácticamente ya en el tema legislativo de manera bastante sencilla todo el proceso. Habíamos dicho que en primer lugar, ¿quiénes pueden presentar proyectos de ley? De acuerdo al artículo 107 de la Constitución, el presidente de la República, los congresistas y los otros poderes del Estado. Las instituciones públicas autónomas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, asimismo los colegios profesionales y los ciudadanos. Y aquí hay algo muy importante, ¿no? Que no figura ahí, pero es parte del procedimiento. Todo proyecto de ley, apenas ingresa por la Oficina de Trámite Documentario del Congreso, recibe un número muy estricto de manera correlativa, que podríamos decir que es su DNI del proyecto de ley. Eso ya no se lo cambia a nadie. Ingresa y se le asigna un número. Inmediatamente se ordena su publicación en la página web del Congreso, para que los ciudadanos del país, las instituciones de una u otra manera involucradas, ¿no? Los beneficiarios o las personas que estén afectadas por esta ley, se puedan enterar. Está publicado en la página web del Congreso, Ciudadanos del Perú o del mundo. Está publicada entonces la iniciativa legislativa recién que se ha presentado. Entonces, esta iniciativa legislativa, ¿no? En este caso, el oficial mayor, en coordinación con el Consejo Directivo y un representante encargado de la mesa directiva, lo decreta a una comisión ordinaria, en este caso, una comisión ordinaria. Las comisiones, de acuerdo al procedimiento establecido en el reglamento del Congreso, tienen un plazo legal de 30 días útiles para tomar una decisión. 30 días útiles. Y esta decisión va a estar plasmada, se va a ver reflejada en un dictamen. El dictamen puede ser positivo o podría ser negativo. En este caso, si fuera el dictamen negativo, es decir, que de repente los integrantes de la comisión pues revisan el proyecto y por ahí ven pues que de repente no es intrascendente, no es oportuno, no nos beneficia en nada, dictamen negativo se va al archivo. Ese proyecto de ley se terminó. Se cortó el procedimiento para ese proyecto de ley. Ahí terminó. Se va al archivo. Y en el caso que el dictamen sea positivo, este podría ser por unanimidad, podría ser por mayoría o también por minoría. Y podría haber un dictamen en minoría. Estos dictámenes se publican en la página web.
Entonces teníamos el proyecto original, imaginemos, el proyecto original de una página. Ahora tenemos un estudio de 5 páginas. Entonces está publicado el proyecto original en una carpeta temática en la página web del Congreso, pero también se ha publicado el dictamen, para que también todo el país tome conocimiento de qué es lo que ha acordado, qué decisiones ha tomado, si lo ha aprobado textual en todos sus términos o lo ha aprobado con modificaciones la comisión. Entonces, uno para que pueda hacer el seguimiento, se publica, ¿no?, en la página web el dictamen del Congreso. Y este dictamen es enviado al Consejo Directivo para que el Consejo Directivo pueda ponerlo en orden del día, para que pueda ser debatido en la agenda, para que pueda ser debatido en el Pleno del Congreso. Recordemos que para su aprobación, el proyecto de ley requiere doble votación. Y también en el debate podría darse el caso que tenemos un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad por los integrantes de la comisión. Imaginemos, pues, en esta comisión había 15 congresistas que decidieron por unanimidad aprobar un proyecto de ley. Este dictamen se ha publicado y también le ha sido alcanzado a todos los parlamentarios, al resto, a los otros 115 parlamentarios, quienes van a revisar, estudiar las conclusiones y recomendaciones que han arribado los congresistas en el dictamen a través sobre este proyecto de ley. Y se somete a votación y lamentablemente ahí pues es despedazado porque los otros congresistas probablemente ven lo que los miembros de la comisión no habían visto y deciden no darle el respaldo. O sea, no alcanza la votación. ¿Qué pasaría con este proyecto de ley? Ha sido rechazado y se va al archivo. Terminó el procedimiento también en este caso, para este proyecto de ley. Luego tenemos el caso que en el debate, pues, es aprobado nuestro proyecto de ley, requiere doble votación, es el procedimiento. Pero también aquí la Junta de Portavoces juega un papel importante, que podría exonerar del trámite de doble votación, ¿no? Porque se aprobó el día de hoy, dentro de 7 días se va a tener que volver a votar este proyecto de ley, lo que ha ocurrido con esta reforma constitucional, ¿no? Pero bueno, en este caso sí no podría la Junta de Portavoces, que ha aprobado la ley donde la reforma constitucional, donde se elimina la inmunidad parlamentaria. El procedimiento dice que en la siguiente legislatura tiene que ser sometido a votación, es decir, en marzo del próximo año, 1 de marzo, cuando se inicia la siguiente legislatura, tiene que ser sometido a votación. La eliminación de la inmunidad parlamentaria que ha sido aprobado ayer, que es un proyecto de ley muy importante de reforma constitucional que este Congreso ha aprobado. Muy bien, en caso de una ley ordinaria, entonces requiere doble votación, pero de repente es un tema que ha sido aprobado casi por unanimidad, por mayoría en el Pleno. Es un proyecto de ley muy importante, muy bien elaborado, muy bien presentado, y los congresistas lo han aprobado, y podría darse el caso que en ese momento la Junta de Portavoces decide exonerar, ¿no?, de segunda votación. Entonces este proyecto de ley ya no tendría que entrar a la segunda votación. O también puede darse el caso, porque recordemos que el Pleno es la máxima asamblea deliberativa del Congreso, pues se aprueba en primera votación y de repente el presidente de la comisión desea, ¿no?, porque ve de repente el ambiente favorable y la necesidad de implementación de esta ley, y pide al presidente del Congreso: señor presidente, solicito de exoneración de segunda votación. Muy bien, recibe este pedido el presidente del Congreso y lo somete a votación. Quienes estén de acuerdo por la exoneración de segunda votación, pues se vota y sencillamente se exonera de una segunda votación. Entonces, aprobado nuestro proyecto de ley, se envía a una oficina especializada de la Oficialía Mayor, que se va a encargar de elaborar un documento denominado autógrafa de ley. Esta autógrafa de ley es el documento formal de donde se ha transcrito textualmente, con los puntos y comas, tal como ha sido aprobado en el Pleno del Congreso, se ha redactado y se envía al presidente de la República para su promulgación. Aquí también vamos a ver cómo se da este procedimiento. El presidente de la República, vemos ahí que tiene 3 opciones. En primer lugar, la promulgación. Está de acuerdo el presidente de la República, con mucho tiempo ha tenido conocimiento tanto él como los ministros del respectivo sector del trámite de esta ley,
Entonces, la promulgación significa que él va a estampar su firma, se le va a asignar el número de ley, ordena su publicación en el Diario Oficial del Peruano, y sabemos que la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación, salvo que la propia ley indique una fecha específica, ¿no? Un plazo específico. Entonces, eso es la primera opción. Que el presidente, sin ningún problema, lo promulga. Luego tenemos el caso de, pasan los 15 días y el presidente de la República, Poncio Pilatos, ni lo promulga, ni lo observa. Entonces nuestra ley se quedó ahí, en el aire. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, es el presidente del Congreso, es el Congreso quien va a promulgar la ley. Le pedirá el número de ley al Ejecutivo, que tiene que dárselo de manera obligatoria, se le asigna el número de ley, estampa su firma, ordena su publicación, el presidente del Congreso, y la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación. La tercera opción es el caso de que el presidente de la República observa la ley, no está de acuerdo por determinadas causas o pareceres que él estima conveniente y observa la ley. Entonces, ¿qué pasa con esta ley observada? Mediante un oficio, lo envía al Congreso con las observaciones que está haciendo, y esta autógrafa de ley, que estaba ya a punto de ser promulgada, regresa a la comisión ordinaria, a la comisión que hizo el estudio, a la comisión que dictaminó la ley. Y podría darse el caso que teníamos un proyecto de ley a punto de ser aprobado y la comisión pues decide, retrocede y emite un dictamen negativo. Y esta autógrafa de ley se va al archivo. Miren lo que pasaría. Estaba a punto de ser promulgada, fue observada, y en este caso la comisión decidió mandarlo al archivo. Y también tenemos entonces otras posibilidades. Insistencia, allanamiento o texto nuevo. Vayamos por el allanamiento. Es decir, la comisión recibe las opiniones o sugerencias del presidente de la República y decide allanarse, incluirlas, modificar el texto o incluir, ¿no?, lo que nos ha pedido en el texto. Se aprueba este dictamen de allanamiento, se envía ante el Pleno del Congreso para su debate, y esto se aprueba sencillamente con votación calificada, ¿no? Una votación calificada, hemos dicho que es la mitad más uno del número legal de sus miembros. Se aprueba con votación con votación ordinaria, la mitad más uno del quórum, ¿no? La mitad más uno del quórum. Hay 80 congresistas, con votación ordinaria, con 41 votos, se aprueba el allanamiento, y este proyecto de ley ya no se lo vamos a enviar al presidente de la República, lo va a promulgar, bajo el procedimiento que habíamos explicado, el presidente del Congreso. Luego tenemos el caso de la insistencia, y podríamos poner el ejemplo del proyecto de ley de devolución de fondos de la ONP, ¿no?, que fue enviado al Ejecutivo, el Ejecutivo esperó hasta el último día y decidió observarlo, retornó al Congreso este proyecto de ley, ¿no? La comisión hizo el estudio, los debates respectivos con todos los miembros de todos los grupos parlamentarios que participan dentro de la comisión, y decidió presentar un dictamen de insistencia, es decir, decirle al presidente: no, señor presidente, no estamos de acuerdo con su observación, así que insistimos que el proyecto de ley se apruebe en todos sus términos tal como fue aprobado por el Pleno del Congreso de la República. Se somete a votación, y si el Pleno respalda, ¿no?, mayoritariamente este proyecto de ley, se aprueba con votación calificada. La votación calificada es la mitad más uno del número legal. Número legal 130, la mitad más uno, 66. Se aprueba con votación calificada. Ya no se la enviamos tampoco al presidente de la República, sino quien va a promulgar esta ley es el presidente del Congreso. Solicita el número de ley, estampa su firma, ordena su publicación, y la ley surte efecto al día siguiente de su publicación. Y la tercera opción tenemos texto nuevo, ¿no?, que teníamos un proyecto de ley ya en la puerta del horno, la autora a punto de ser promulgada.
regresó, en este caso con las observaciones, regresó al Congreso. Y el Congreso decide no insistir en el proyecto de ley, porque de repente por ahí hay sectores de la población que están reclamando, y evalúa bien que hay ciertas deficiencias, ¿no? Tampoco se allana, no le acepta al presidente de la República las sugerencias que ha hecho porque no las considera correctas. Entonces, la comisión decide cambiar sustancialmente el texto, modificarlo de tal manera que se constituye como un texto nuevo. Este texto nuevo se aprueba en el Pleno, se debate y se aprueba en el Congreso con votación ordinaria, y este sí, se lo enviamos al presidente de la República para que tome una decisión al respecto. Y podría darse el caso que el presidente de la República lo promulgue, lo observe, o sencillamente ni lo promulgue ni lo observa. Se podría repetir el ciclo. Entonces, aquí estamos comprendiendo, ¿no? Todo este procedimiento que se da para la aprobación de una ley, ¿no? Todo el procedimiento de lo que venimos conversando, ¿no? ¿Cuáles son los productos del procedimiento legislativo? Leyes ordinarias, ¿no? Que se aprueban con mayoría simple en 2 votaciones, leyes de la reforma constitucional que se aprueban con los 2/3 del número legal de congresistas con 87 votos, leyes orgánicas que se aprueban con la mitad más 1 del número legal de congresistas con 66 votos, leyes presupuestales y financieras, leyes autoritativas de legislación delegada, leyes de amnistía, leyes demarcatorias, leyes, resoluciones legislativas y resoluciones legislativas reglamentarias. Eso se da en todo este procedimiento, ¿no? Que se desarrolla en el Congreso de la República. Pues bien, ahora pasamos al siguiente procedimiento del control político. Y es importante también que podamos comprender este procedimiento de control político, porque muchas veces probablemente sectores interesados, probablemente gobernantes un poco autocráticos, un poco autoritarios, que no quieren ser controlados por el Parlamento, ¿no? Pero les guste o no, estos procedimientos de control son procedimientos constitucionales, que no tienen por qué molestarle a nadie, porque son procedimientos que están establecidos en la Constitución desde 1993. Son procedimientos que ha tenido, pues, en este caso, el gobernante de turno, el señor Toledo, el señor García, el señor Humala, el señor Kuczynski, ¿no? Y los 2 últimos presidentes. Son los mismos procedimientos. Así que no hay que quejarse. Y sin embargo, a veces los medios de comunicación, probablemente pagados, se encargan de una u otra manera de desvirtuar, de desnaturalizar estos procedimientos de control político y dirigen campañas, digamos, de ataque contra el Congreso, pues poniendo al presidente del encargado, en este caso, poniéndolo como un pobrecito que no le dejan trabajar, o al otro presidente de bancada que no lo dejan trabajar, que es un Congreso obstruccionista, que el pobrecito el ministro está trabajando y lo están invitando al Congreso, lo están interpelando. ¿Y qué pasa con la población? Ante tantas publicaciones, ¿no? Como que pensamos, pues, que los medios de comunicación tienen la razón y que el Congreso es abusivo, no lo deja trabajar al pobre ministro, al pobre presidente. Pero son procedimientos constitucionales que están establecidos para que el congresista lo haga en representación nuestra. Porque imagínense, si no estuviera estos procedimientos de control, pues tendríamos un gobernante que podría hacer a su libre albedrío, podría hacer lo que le da absolutamente la gana, ¿no? Entonces, son todos los actos realizados por el Parlamento destinados a producir legitimidad, legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia y honestidad en el manejo de los recursos públicos y en el ejercicio del poder político y administrativo de nuestro sistema político. Hablamos de los recursos públicos. Y cuando hablamos de recursos públicos, no son recursos del Estado, son recursos de todos los peruanos. Eso es lo que tenemos que entender. Nuestros recursos. Se construye un hospital, se compra una cama UCI, se instala un hospital de campaña, se construye una carretera. No nos está regalando nada, papá gobierno.
son los recursos de todos los peruanos. El Ejecutivo administra los recursos nuestros. Entonces, como nosotros, pues los ciudadanos tenemos que, realmente, pues, tenemos que trabajar, tenemos que estar con la familia, tenemos que estudiar, tenemos miles de cosas que hacer. Es por esa razón que nosotros elegimos a nuestros representantes para que en representación nuestra puedan ejercer estos actos de control político, ¿no? Es decir, que el Congreso controla la conducta política del gobierno, les guste o no. Ese es un deber, ¿no?, constitucional del Parlamento. Y para esto, el Congreso, habíamos mencionado también con anterioridad, que tiene diversos procedimientos de control político y procedimientos que están ahí, que no han sido modificados. Más de 20 años, no han sido tocados, no se les ha agregado un punto, una coma. Estos procedimientos son investidura del Consejo de Ministros, que es un procedimiento preventivo. Nosotros elegimos, a ver, un ejemplo, nosotros elegimos un presidente de la República. No hemos elegido una persona para que sea dictador, para que sea un autoritario, para que haga absolutamente lo que le da la gana. Hemos elegido un presidente constitucional. Entonces, se da este acto de investidura del Consejo de Ministros, que es un control preventivo, donde la Constitución establece, ¿no?, que dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros, en compañía de todo su gabinete, debe concurrir al Congreso a exponer y debatir su política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Es decir, de repente un presidente en una campaña política, pues, tenía un plan de gobierno, de repente visitando plazas públicas hizo muchas promesas electorales y también tiene muchas promesas de repente a sus militantes, pero una vez que ha sido elegido presidente de la República se ha convertido en presidente de todos los peruanos. Entonces, todo ese plan, todo lo que ha pensado hacer, lo tiene que convertir en políticas de Estado. Y esto es lo que tiene que hacer el presidente del Consejo de Ministros, presentarse ante el Congreso para exponer y debatir su política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Y en este importante acto, ¿no?, tiene que presentarse otro procedimiento, que es la cuestión de confianza. Termino su exposición, ¿qué voy a hacer por la salud? ¿Qué voy a hacer por la educación? ¿Qué voy a hacer por el tema del trabajo? ¿Qué voy a hacer ante esta crisis económica? ¿Cómo vamos a resolver esta crisis sanitaria? ¿Cómo estamos resolviendo el problema de las vacunas? Todo eso expone ante el Congreso y de esa manera, imaginariamente, ante todo el país. Terminada su exposición, le dice: muy bien, señores congresistas, mi exposición ha concluido y solicito una cuestión de confianza. Y se retira el gabinete, se retira. Entonces, lo que va a hacer el Congreso, en representación nuestra, tendrá que debatir, si es necesario, lo que ha sido planteado. Evaluarán si se está respetando la Constitución, las leyes, los derechos fundamentales de nosotros los ciudadanos, y está acorde con las necesidades del país, someterán a votación y aprobarán la cuestión de confianza. Entonces significa que el gabinete ha salido investido del respaldo del Congreso, que ha hecho suya su política general de gobierno y se ha comprometido a apoyarlo. Entonces pasaron ese control no preventivo. Porque, a ver, pongamos una idea muy simple. Imaginemos, imaginemos que el gobernante dice, pues, mira que estamos enfrentando, necesitamos dinero para las vacunas. Y el otro año, la educación ya no va a ser obligatoria y no va a ser gratuita. El que quiere estudiar, que estudie con su plata. Y plantean eso ante el Congreso, porque necesitamos ese presupuesto del sector de educación, lo necesitamos para comprar las vacunas. ¿Sería correcto? Estaría vulnerando un derecho fundamental, ¿no?, a la educación, sobre todo a la educación gratuita. ¿Qué le dirían los congresistas? Pues tendrían que negarle la cuestión de confianza, porque está pensando, está atentando contra un derecho fundamental, está violando lo que dice la Constitución, ¿no? Y sencillamente tendrían que negarle la confianza, ponerle un freno para que no haga lo que está planificando. Y si se le deniega la cuestión de confianza, se produce una crisis total de gabinete.
¿Qué significa? Que ese flamante gabinete que todavía no ha cumplido los 30 días tendría que renunciar obligatoriamente al cargo y el presidente de la República aceptar esa renuncia. Entonces, miren qué importante es ese control preventivo a través de la investidura del Consejo de Ministros. Luego tenemos lo que es la interpelación a los miembros del Consejo de Ministros. Esto también es importante. Ante una denuncia ciudadana, ante una denuncia periodística o alguna investigación de algún sector de la sociedad, se descubre pues que lamentablemente no se descubrió. Imaginemos que la carretera transoceánica hay actos en esa construcción, en esos contratos, o la construcción de un aeropuerto, actos totalmente lesivos a los intereses del país. Entonces, ¿qué hace el Congreso? Presenta una interpelación, y la interpelación significa que, como hemos visto a través de una moción de orden del día, significa que lo conmino al presidente, al ministro en este caso, de manera individual, o al presidente del Consejo de Ministros, para que se presente de manera obligatoria aquí en el Congreso de la República a responder un pliego interpelatorio. O sea, un conjunto de preguntas para que me explique qué está pasando, por qué tanta corrupción en la construcción de esa carretera transoceánica, por qué se está favoreciendo a estas grandes empresas como Odebrecht, por ejemplo. Eso es una interpelación. El ministro tendrá que acudir y responder una a una las preguntas. Si las respuestas son satisfactorias, pues no pasó nada. Aplausos y se va a su casita. Pero si en caso las respuestas no son satisfactorias, hay indicios de corrupción, hay indicios de ineficiencia, hay responsabilidad política, lo que se puede hacer es presentar otro procedimiento que es una moción de censura. La moción de censura, hemos visto ya los mecanismos para su presentación, la moción de censura se presenta, ¿no? Se admite y es aprobada, y si es aprobada esta moción de censura, el ministro, si ha sido interpelado, el ministro de manera individual, tendría que renunciar al cargo. Y si es interpelado el presidente del Consejo de Ministros, cae todo el gabinete. Tendría que renunciar todo el gabinete, porque fue interpelado en este caso el presidente. Se produce una crisis total del gabinete. El presidente aceptar esa renuncia de manera obligatoria y recomponer su gabinete para que el presidente nuevamente arribita a la investidura del Consejo de Ministros, porque es un nuevo gabinete. Entonces, miren la importancia de estos procedimientos, ¿no?, de control político. Luego tenemos la invitación, como habíamos mencionado, a los ministros a informar, en la estación de preguntas y respuestas, donde los congresistas tienen derecho a presentar cada mes algunas preguntas a los diversos ministros, ¿no? Moción de censura y cuestión de confianza, que lo acabamos de explicar, la solicitud de información a los ministros y a la administración, que también lo acabamos de explicar, el procedimiento de investigación que se puede dar, también lo hemos explicado, en el caso a través de una denuncia pública, una información periodística, tomar conocimiento de que, que hay un hecho de importancia pública que requiere la intervención del Congreso para que se conforme una comisión investigadora. Hay todo un procedimiento, como hemos dicho, procedimientos de acusación constitucional, procedimientos sobre la legislación delegada, sobre los decretos de urgencia, sobre los decretos supremos y sobre los tratados internacionales. Entonces son diversos procedimientos que tiene el Congreso de la República. Luego vamos a ver el tercer procedimiento, ¿no? Que habíamos mencionado estos procedimientos especiales, que son de designación, elección, ratificación y remoción de estos funcionarios en los casos previstos por la Constitución. Entonces, nos dice que son los diferentes mecanismos implementados por las instancias parlamentarias a efectos de producir representación política, legitimidad de las decisiones políticas internas y externas, renovaciones y acciones de vigilancia. Ahora bien, mediante estos procedimientos especiales, ¿qué funcionarios designa el Congreso? Tenemos que el Pleno del Congreso, el Pleno, estamos hablando de los 130 congresistas, designa al defensor del pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional y a 3 de los 7 directores del Banco Central de Reserva. Eso lo hace el Pleno. Y luego, a través de la Comisión Permanente, ¿no?, el Congreso designa
a propuesta, en este caso, del presidente de la República, al Contralor General de la República, ¿no? Ratifica el nombramiento del presidente del Banco Central de Reserva, ojo, ratifica al superintendente de Banca y Seguros, administradora privada de fondos de pensiones, es decir, de repente fue nombrado por el Ejecutivo, pero sin embargo, este nombramiento tiene que ser ratificado. Entonces, ¿qué pasará? Ocurre que el Congreso tendrá pues que este señor que ha sido designado como presidente del Banco Central de Reserva sea una persona que tenga el perfil profesional, que sea una persona honesta sobre todo, por ejemplo, porque va a manejar, va a administrar los recursos que están depositados ahí en el Banco Central de Reserva, entonces tendrá que evaluar. Y sencillamente, si lo ve todo correcto, es la persona que cumple con el perfil idóneo para desempeñar esta función, sencillamente lo ratifica en el cargo. En cuanto a las prerrogativas parlamentarias, ¿no? O privilegios que tienen los congresistas, ¿no? Son las garantías que tienen los congresistas para desempeñar de manera libre, de manera independiente, su función como representante de la nación. Entre ellas tenemos, por ejemplo, dos prerrogativas parlamentarias importantes, ¿no? La inviolabilidad de opinión y las inmunidades de arresto y proceso. Tenemos que la inviolabilidad de opinión, ¿no? Donde el congresista pues no podía ser demandado porque dijo que Odebrecht, por ejemplo, son unos corruptos, ¿no? O porque dijo que tal expresidente es un corrupto. No podría ser acusado por difamación, porque el expresidente podría decir, bueno, a mí todavía no me han sentenciado, así que te denuncio por tantos millones de dólares porque has tocado mi honorabilidad. Entonces ellos tienen esa inviolabilidad de opinión durante el ejercicio de sus funciones. Inmunidades de arresto y proceso. Pues recordemos que también es el caso, bueno, la ley decía, ¿no? Que los congresistas no pueden ser procesados ni presos desde el momento en que son elegidos hasta 30 días después de haber dejado sus funciones. Pero estamos viendo que ayer con esta reforma constitucional ya se está levantando esta inmunidad parlamentaria. Es decir, que los procesos que hayan, los delitos que haya cometido el congresista, en este caso siguen, no hay ningún problema, no hay necesidad que la Corte Suprema esté pidiéndole al Congreso que se le levante la inmunidad parlamentaria para que recién pueda ser procesado el congresista. Esto lamentablemente por las malas prácticas ha generado un deterioro enorme en la imagen de la institución. Esperemos con esta iniciativa de reforma constitucional que se ha aprobado el día de ayer y que sea ratificada, se termine este tipo a veces de blindajes que le han hecho mucho daño a la institución, le han hecho mucho daño a la democracia. Además, podemos encontrar, por ejemplo, el derecho de antejuicio político, ¿no? Frente a una acusación constitucional. Estamos hablando ya de otra cosa, no estamos hablando, sino una acusación constitucional de repente por haber transgredido lo establecido en la Constitución. Habíamos dicho, dice por el delito de función o infracción a la Constitución. Imaginemos que un congresista lo llama por teléfono a un juez y lo conmina, o le presenta un documento al juez combinándole a que acelere el proceso o que de una u otra manera beneficia a tal persona. Estaría infringiendo la Constitución. Entonces, ante eso se podría hacer presentarse una acusación constitucional y hemos dicho que las consecuencias son graves, que incluso podría ser desaforado, en este caso, el congresista. El ser juzgado por el Tribunal Supremo, Corte Suprema de Justicia, es lo que se ha establecido también, que si un congresista comete algún delito durante el ejercicio ya de sus funciones, será juzgado por la Corte Suprema, ¿no? Aquí tenemos en este caso el procedimiento, ¿no? Para el levantamiento de acusación constitucional, ¿no? Que vemos ahí también claramente todo cómo se da el proceso, ¿no? En el caso de acusación constitucional, el antejuicio, la denuncia pasa a la subcomisión que pertenece a la comisión permanente, que la califica en 10 días hábiles. Esta subcomisión elabora el informe a la comisión permanente
quien apruebe el plazo de investigación, el cual no podrá ser mayor de 15 días hábiles. ¿No? El informe final que propone el archivamiento o la improcedencia de la denuncia constitucional se vota previo debate. El informe final, en este caso de la subcomisión de acusaciones constitucionales, estamos hablando, ¿no? Que propone la acusación ante el Pleno del Congreso, se debatirá el informe y se votará. Y es el Pleno del Congreso quien va a votar y pronunciarse en el sentido de si hay o no lugar a formación de causa. En el primer caso, en la misma sesión, se vota si se suspende o no al congresista en el ejercicio de sus derechos y deberes funcionales, el cual queda sujeto a juicio. Y en el caso del pedido de levantamiento de inmunidad, que bueno, lo vamos a comentar porque, bueno, está vigente todavía, pero esperemos pues que ya pronto esto se elimine, ¿no? Este procedimiento, ¿no? Dice que el pedido lo hace la Comisión de Vocales Titulares de la Corte Suprema de Justicia. O sea, la Corte envía una solicitud de levantamiento de inmunidad para que un congresista sea procesado, ¿no? Recibida, pasa a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, integrada por 5 congresistas elegidos por el Pleno, con el voto de la mitad más 1 del número legal de congresistas, 66 votos. En 4 días útiles se va a ver la admisión o no de la solicitud enviada por la Corte Suprema para el levantamiento de inmunidad, ¿no? Admitida esta solicitud, se convoca a sesión para el ejercicio del derecho de defensa del congresista, que lo puede hacer de manera personal o también asistido con un abogado, ¿no? La inasistencia del congresista no suspende el procedimiento. Tiene 15 días útiles para dictaminar, en este caso, esta comisión de levantamiento de inmunidad. Ante el allanamiento por escrito o con la firma legalizada o fedateada, ¿no?, del congresista, es decir, admite de repente su delito, la comisión en este caso tiene 3 días útiles para dictaminar. Y tenemos que el levantamiento del fuero, o sea, el levantamiento de la inmunidad de proceso o de arresto, procede con el voto de la mitad más 1 del número legal de congresistas, con 66 votos. Lo resuelto por el Pleno es comunicado a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, se aprueba con 66 votos y se comunica a la Corte Suprema de Justicia para que en este caso se le ha levantado la inmunidad y pueda ser procesado. Y si gusta también, si cree conveniente, pueda ser incluso detenido, ¿no? Si se le levantó la inmunidad de proceso y arresto. Bien, en líneas generales hemos hecho un gran recorrido rápido, sencillo, de lo que es el procedimiento, todo este procedimiento parlamentario, y nos ha permitido conocer un poquito más a detalle cómo el Congreso de la República, a través de estas herramientas, estos mecanismos, estos procedimientos, cumple las funciones que la Constitución ha establecido, ¿no? De representar, legislar, la función de control político y las funciones especiales. Muchísimas gracias a todos ustedes por su amable atención. Muchas gracias, licenciado Ricardo Quirós. Bueno, tenemos unos minutos para unas preguntas. Por favor, han levantado la mano el representante de Consultoría Empresarial. ¿Puedes activar tu audio, por favor? Hola. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, claramente. Un gusto. Antonio Alvarado te hace la consulta, señor Ricardo. Con Sí, con gusto. Ya que tocó varios temitas, bueno, referente al Congreso y el tema de corrupción y todo, ¿cómo yo haría como ciudadano, como empresa, señalar un acto de corrupción? Por ejemplo, en este caso, a mí lo que me interesa es lo que es licitaciones públicas. Y yo tengo las pruebas y ya he avanzado el proceso con el Ministerio del Interior, pero la Contraloría también la he denunciado, pero no veo una respuesta rápida en el proceso.
porque los funcionarios siguen trabajando. Y está metido, bueno, tanto el que ve la licitación misma, los gobernantes de Ayacucho, en este caso de Ayacucho, el tema de almacén, abastecimiento, son todos aquellos que están firmando el acta de desierto o el acta, bueno, de buena pro. Entonces, hay una manera muy grosera, bueno, en la cual está tratando, bueno, estas tres personas, y lo denuncio acá, bueno, en este hecho, en este programa que gracias a Dios, bueno, está dando el Congreso, que no lo veo, bueno, muy transparente, porque mire, en un primer proceso entramos, bueno, como una licitación, nos observaron algo puntual y nos obstruyeron para poder realizar la apelación al proceso. Entonces, esto de acá nadie lo regula, ni siquiera la misma OCE, porque yo fui a la OCE y la OCE me patea y me dice, no, es con ellos, por el tema de que no sobrepasan las 50 UITs. Pero igual, hay varias cosas, bueno, que he encontrado. Yo como haría, aparte, bueno, de la denuncia que hice la correo, los datos, bueno, de los funcionarios, cómo ellos han revisado, incluso en la misma ley y el reglamento de contrataciones del Estado, en este caso, el Congreso, no sé qué tanto podría ayudar ahí, pero yo sé nada más que es el Ministerio de Economía y Finanzas, Presidencia, y esos tres nada más el que maneja. ¿Cómo yo haría en ese caso para que se inamovilice, bueno, estos funcionarios? Porque ellos siguen ejerciendo el trabajo y prácticamente la empresa, bueno, la cual yo representé, bueno, se esforzó demasiado el proceso. Y le dije, sí, ¿cuál es tu nombre, perdón? Anthony Milton Alvarado Paucar, señor. Anthony, sí, gracias, muy amable por tu participación. Está bastante clara tu intervención. Bien, indudablemente lo que tenemos es los órganos, ¿no? Los órganos constitucionales, en este caso, pues tenemos a la Contraloría, tenemos al Ministerio Público, la OCE, como nos has expresado, que deben cumplir sus funciones. El Congreso, en primer lugar, no es poder judicial, eso sí tengámoslo presente, que el Congreso no es poder judicial, pero sin embargo, el Congreso de la República, mediante estos procedimientos de investigación, y lo que puede hacer el Congreso de la República, y sería bueno, por ejemplo, que mediante un documento hagas llegar esta denuncia por ejemplo, a la Comisión de Fiscalización, ¿no? O a través de algún parlamentario, hagas llegar esta denuncia, le entregues toda la información que tienes y como nos manifiestas también este material probatorio, donde lo que va a hacer el congresista, de repente de manera individual o a través de la comisión, van a iniciar un procedimiento. En primer lugar, van a solicitar informes de repente a la Contraloría, qué está pasando con este caso, informes al municipio, ¿no? O al gobierno regional, le van a pedir los informes sobre estas licitaciones, sobre estos malos manejos, se le va a pedir los informes. Asimismo, también podría iniciar un procedimiento de investigación y lo que va a hacer el Congreso de la República es, en este caso tratándose de estos funcionarios, va a alcanzar toda esta información al Ministerio Público, ¿no? Eso sería la intervención, porque sabemos que el Congreso puede iniciar investigaciones sobre qué asunto de interés y tiene el derecho, el deber de poder solicitar información a todas las instancias involucradas. En este caso, por ejemplo, la OCE, la Contraloría, ¿por qué no están actuando? Darán ellos las explicaciones si son de acuerdo a ley o vemos algún tipo de favoritismo o algún tipo de confabulación al respecto. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias, licenciado. Por favor, la ciudadana Elizabeth Mamani puede activar su audio. Les hacemos recordar, por favor, a los ciudadanos que sus preguntas se centren en el tema de la exposición que se ha realizado el día de hoy. Adelante, señorita Elizabeth Mamani, por favor, puede activar su audio. ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? le escuchamos. Adelante. ¿Me pueden ver? Disculpen, ¿me pueden ver? Sí, claro, Perfecto. también. Adelante. Ya, buenos días a todos. Gracias al doctor Quiroz por la conferencia muy clara, muy precisa, al Parlamento por esta organización. Mis preguntas son bastante técnicas y puntuales. Yo quisiera saber, quiere decir que nos explique un poco sobre los textos sustitutorios. Y tengo dudas sobre los dictámenes en mayoría
y en minoría. Entiendo que son dos versiones diferentes sobre una misma proposición de ley. Y la última, si cuando un dictamen llega al Pleno del Congreso, a la Junta de Portavoces o incluso el Consejo Directivo, se pueden modificar, trastocar, quitar, agregar artículos en estas instancias. ¿Es legal en tal caso? Bueno, esas son las preguntas. Gracias a todos y espero la respuesta. Bien, a ver, lo primero es que de una u otra manera un proyecto desde la visión de repente de un congresista plantea la solución o la regulación de determinada materia. Entonces elabora su proyecto de ley. Este proyecto de ley, ¿no?, original ingresa a la comisión. La comisión, como hemos visto, ya la comisión pues ya no está de manera individual un congresista, sino, o los miembros de un grupo parlamentario, sino están todos los grupos parlamentarios que tendrán una visión más amplia de país, donde también están ayudados por profesionales especialistas en la materia, ya denominados secretarios técnicos. Entonces, junto con estos profesionales que los asesoran, los parlamentarios, cada uno desde su respectiva visión de país, ¿no? Van a opinar. Entonces, podría darse el caso, como hemos mencionado, que el proyecto de ley está bien elaborado y la comisión decide aprobarlo en todos sus términos, es decir, textualmente tal como fue presentado el proyecto de ley, lo aprueba, elabora el dictamen y es aprobado en todos sus términos, tal como fue presentado. Pero podría darse el caso de que, pues en el estudio que está haciendo la comisión, deciden un texto con texto sustitutorio, es decir, deciden modificarlo, ¿no? Agregarle de repente algunos artículos, cambiar, digamos, habiendo agrupado diversos proyectos de ley que más o menos están referidos a esa materia, puede darse el caso que se agrupen 2, 3, 4 o 5 proyectos de ley que quieren regular esa materia. Podría darse el caso que entonces la comisión pues recoge pues de todas las ideas de todos los proyectos y elabora un texto sustitutorio. Y eso es lo que vale. El texto, este dictamen aprobado con un texto sustitutorio es el que se va a enviar, que se va a publicar en la página web y se va a poner a debate en el pleno. Pero también puede darse el caso, y puede ser aprobado en mayoría. Una cosa es por unanimidad, pues ni vuelta que hablar, todos están de acuerdo, pero podría haberse dado en mayoría. Imaginemos que en la comisión hay 20 integrantes, ¿no? 12 integrantes han planteado que se apruebe, a ver, algo sencillo, que se apruebe este proyecto de ley de la manera A y B. 12 integrantes, mayoría han aprobado A y B, un texto sustitutorio A y B. O han decidido aprobarlo, 12 congresistas han aprobarlo, mejor dicho, en todos sus términos. Perfecto. Quedan 8 congresistas que no estaban de acuerdo. De repente, de los 8 congresistas, hay 5 congresistas que plantean una salida C para solucionar ese problema. Plantean una salida C. Hacen su dictamen con la salida C sobre el mismo proyecto de ley. ¿Perfecto? Incluso podría haber que otros 2 congresistas no están conformes con la mayoría AB, con el siguiente dictamen de C, y elaboran un dictamen D. Entonces ya tendríamos 3 dictámenes sobre un mismo proyecto de ley. En este caso, el primero habíamos dicho que es con el texto original, el segundo con un texto alternativo de la manera C, y tendríamos el otro dictamen de la manera D. Entonces son 3 formas distintas, ¿no? Entonces, todos los dictámenes se publican en la página web. Pero cuando entran a debate, el Consejo Directivo no puede cambiar absolutamente nada. Lo que hace es, lo que se ha hecho es se publica, y lo que hace el Consejo Directivo es todos esos documentos lo pone en agenda para que sea debatido en pleno Congreso. Todos esos documentos, esos dictámenes se les entrega a todos los parlamentarios. En este caso estamos hablando, si eran 20 de la comisión, a los otros 110 también se les pone en conocimiento las decisiones o los acuerdos que han adoptado o las conclusiones y recomendaciones que nos está haciendo la comisión. Se debate en el pleno, en primer lugar, el proyecto de ley de mayoría. Y podría darse el caso, ¿no?,
que el Pleno lo apruebe también tal como fue dictaminado en todos sus términos. Pero podría darse el caso que durante el debate, que en donde se ha incluido a los 110 congresistas más, podría darse el caso que hay aportes importantes. Y el presidente, en este caso el presidente de la comisión, ¿no? Quien tiene a su cargo, en este caso quien ha sustentado el dictamen en mayoría, pues de repente acepta de repente algunas recomendaciones que contenía el C o que contenía el D. Acepta. Y en el pleno sí se puede también hacer modificaciones al texto original. O sea, y entonces se somete a votación con el texto sustitutorio que se ha acordado en el pleno, porque el presidente de la comisión los ha aceptado, incluirlos en el texto. En ese momento se elabora el texto sustitutorio y se pone a debate. Pero a ver, y vamos al otro extremo. Imaginemos que es sometido a votación el dictamen en mayoría, pero no alcanza la votación, es rechazado por la mayoría. Entonces pasa a debate el dictamen, el segundo dictamen, que estaba integrado por 5 congresistas, pasa a debate el segundo dictamen, porque el dictamen en mayoría fue rechazado. Y si es aprobado, en este caso el segundo dictamen es aprobado, ¿no?, por el Pleno del Congreso, ya el tercer dictamen ya no se ve. Ese es el procedimiento. Gracias por tu pregunta, Elizabeth. Muchas gracias, muy preciso, gracias. Muchas gracias, licenciado. Bueno, vamos con una última pregunta. Sé que se quedan muchas preguntas por hacer, pero el tiempo nos está ganando. Le vamos a dar el pase a Isaac Quispe. Puedes activar tu audio, por favor. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, adelante, por favor. Sí, buenos días, nuevamente. Mi nombre es Isaac Aquise, 37 años. Soy ciudadano de aquí de la ciudad de Cusco. Bueno, la consulta justamente va en el tema con respecto a lo que son la presentación de proyectos de ley, entendiendo de que cada organismo estatal puede presentar esa ley en función a sus atributos. Ahora, quiero comentarles lo siguiente. Bueno, tengo bastantes años que estoy viviendo entre Cusco, pero principalmente en Machu Picchu. Y yo he entendido hace bastantes años de que Machu Picchu, en ese caso principalmente, es el aportador para que el resto de sitios y zonas arqueológicas a nivel nacional, digamos, tengan el debido estudio, mantenimiento o cualquier otra investigación que se dé. ¿Cuál es el problema? Que así, digamos, salvo lugares muy históricos como Machu Picchu, lugares muy visitados, pero la gran mayoría de sitios arqueológicos u otros lugares con potencial turístico simplemente están en proceso de abandono. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la ley o con mi consulta? Pues justamente yo en algún momento hice la consulta tanto al Ministerio de Cultura, al Ministerio del Ambiente, incluso al Ministerio de Economía, porque yo en mi caso tengo un proyecto, es decir, que justamente involucra tanto lo que es la parte arqueológica, natural del país, pero además puede involucrar el sector económico y académico. Es decir, en mi proyecto tengo varios sectores que están involucrados. El problema es que en su oportunidad cada uno de estos ministerios simplemente no aceptó mi propuesta en el sentido de que me decían de que no era de su incumbencia o no tenía forma de poder ayudarme. Mi consulta es, en ese caso, si yo como ciudadano quisiera aportar al país con un proyecto que beneficie a más de un sector económico sin que el Estado aporte un solo centavo, ¿cómo puedo hacer para hacer este proyecto realidad o por lo menos para que se considere? Muchas gracias. Repíteme por favor la última parte de manera clara. Sí, ya, correcto. Es decir, si quiero presentar yo un proyecto que involucra a más de un sector estatal, yo como ciudadano común y silvestre peruano, ¿cómo puedo hacer realidad o cómo puedo hacer llegar mi proyecto que pueda beneficiar a la gran mayoría de la ciudadanía sin que el Estado aporte un solo centavo? Gracias, Isaac. Gracias por tu intervención.
Bueno, saludos a la ciudad del Cusco, quien he tenido la oportunidad de muchas veces viajar de manera presencial a trabajar con diversas instituciones. La ciudad de Machu Picchu también he visitado en 2 ocasiones y a través, creo, de unos dirigentes también conozco también bastante la problemática que se vive en el pueblo de Machu Picchu, ¿no? Bueno, y saludar no eres un ciudadano común y silvestre, eres un ciudadano que tiene, de acuerdo a nuestra Constitución, pleno ejercicio de tu derecho de iniciativa legislativa y además a través de la ley 26.300 es un derecho constitucional, ¿no? que tienes, ¿no? Para poder ejercitar este derecho. Indudablemente que es engorroso el trámite es difícil pues hacerlo de manera individual, el tema de ¿no? recabar las firmas. En este caso, pues, aproximadamente 80.000 firmas válidas aproximadamente, es bastante difícil, ¿no? Porque para tener 80.000 firmas válidas, de repente tenemos que recoger 150.000 firmas o tal vez 200.000 firmas para que las valide, en este caso, a través de la OMPE, la RENIEC, que lo valide nuestras firmas y nos den luz verde para poder, nuestro proyecto de ley pase a ser, ingrese a todo este circuito, a este procedimiento que hemos explicado, para que sea debatido nuestro proyecto de ley tal como hubiese sido presentado como cualquier autoridad, ¿no? Como cualquier persona hubiese sido, para que se inicie el procedimiento parlamentario. Entonces, sabemos que es bastante difícil y a veces también podemos decir que es costoso porque pues implica a veces desplazarse, tener varias personas que nos apoyen, estar juntando las firmas. Es costoso, no es fácil en realidad, ¿no? Ojalá pues hubiera también se implemente más adelante algún otro mecanismo que nos facilite este aporte a los ciudadanos. Pero nos queda otra alternativa, de que si es un buen aporte, y yo pienso que como veo que tienes mucho conocimiento de la materia, podrías, por ejemplo, conversar con un parlamentario de tu región o el parlamentario a nivel nacional, con cualquier parlamentario, porque ten presente esto que en este caso, como ciudadano cusqueño, no solamente tienes tú los representantes del Cusco, sino que los 130 congresistas representan a toda la nación, nos representan a todos, los 130 congresistas. Entonces, como ciudadano podrías hablar con uno de los representantes de tu región o con un representante o algún parlamentario que tú consideres que tiene el perfil para velar por estos derechos, este tema del turismo, el tema cultural. Entonces tú podrías acercarte a ese parlamentario, alcanzarle tu proyecto y pedirle al parlamentario que lo haga suyo, ¿no? Que lo haga suyo, es decir, que él lo pueda presentar para facilitar, porque es más fácil recoger pues 4 firmas, 5 firmas de sus colegas parlamentarios, y si es un problema, es un tema muy importante, me imagino que lo va a conseguir en un par de segundos, que tener que recoger las 80.000 firmas. Entonces el congresista lo hace suyo y lo presenta al Congreso de la República. Esos son los mecanismos que te quedan, Isaac, ¿no? O por iniciativa ciudadana o a través de un parlamentario que pueda hacer suya tu iniciativa. Y felicitaciones por ello. Muchas gracias, licenciado Ricardo Quirós. Muchas gracias al público que nos está acompañando. Como les comenté anteriormente, se están quedando muchas preguntas, muchas intervenciones, muchas manos alzadas, pero el tiempo es así. Será motivo para que nos acompañen en unas próximas conferencias. Les hago recordar que la próxima semana estaremos teniendo conferencias virtuales también los días lunes, miércoles y viernes de la próxima semana. El día lunes se hablará sobre la organización y funciones del Congreso. El día miércoles, cómo elaborar un proyecto de ley, justo de lo que han estado hablando en esta última pregunta. Y el día viernes 18 tocarán el tema sobre procedimientos parlamentarios. Muchas gracias también a todas las personas que nos han seguido a través del Facebook Live. Estamos leyendo cada una de sus intervenciones, de sus agradecimientos, y gracias a todos.